puede ver nuevas oportunidades. Deje que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos pueda ministrar. Y una vez más, gracias, Pastor Juan Carlos, por estar aquí con nosotros para traer el consejo de Dios. Dios me lo bendiga, hermano. Muy buenos días, que el Señor los bendiga a todos. Es una enorme alegría estar con ustedes, acompañándoles en este 34 aniversario. Una edad que les permite acumular una experiencia maravillosa y al mismo tiempo tener toda la energía y el potencial necesario para grandes y mejores conquistas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estoy muy contento de haber sido invitado para estar con ustedes. El pastor Lisandro es un hombre que he conocido a base de haber coincidido con él en alguna conferencia y sobre todo en el ámbito de las misiones hacia el mundo. Latinoamérica se está convirtiendo en una potencia misionera por aquellos misioneros que están siendo enviados a todas partes del mundo, entre ellos a España. Ustedes son una iglesia usada por Dios para bendecir a nuestro país y les agradezco sus oraciones y sus ofrendas para sostener a esos misioneros que están trabajando en nuestra tierra. También familiares, amigos que, siendo parte de ustedes por el fenómeno de la inmigración, han llegado a nuestra nación y han venido a reforzar las filas de las iglesias evangélicas allí en España. Yo sé que todo esto tiene su parte positiva, o la doble cara de la moneda. La parte positiva es ver que España ha sido fortalecida en la fe por causa de esos hermanos que han llevado pues con su presencia ese testimonio para fortalecer la iglesia. Y por otro lado, ustedes pues echan de menos a muchos familiares y sienten el desgarro de la parte traumática de la separación. Pero mira que Dios es el Dios de la historia y Dios siempre se ha movido así, moviendo los pueblos y las naciones para que se produzca esa mezcla, ese mestizaje que hace posible que al fin y al cabo una nación no sea exclusiva en sí misma, sino que todos estamos llamados a ser mezclas unos de otros y de todos saldrá lo mejor. Qué bueno estar aquí con ustedes. Les felicito también porque tienen el mejor nombre de los países latinoamericanos, El Salvador. No hay otro país que sea mejor que ustedes, ¿eh? Debe ser por eso que ustedes son tan amables, tan hospitalarios. Su forma de hablar y atender a mí me hacen sentirme como en casa. Y a veces mejor, ¿eh? No como mi casa, porque echo de menos mi familia, mi esposa, mis hijos. Tengo una esposa que es de Escocia y 5 hijos maravillosos que hacen que mi familia sea una familia permanentemente en avivamiento, ¿eh? Muy entretenida. Hermanos, les traigo saludos de España, de la iglesia en España. En Madrid pastoreamos una iglesia que tiene 7 años. La iglesia central está en Madrid y luego tenemos otras 4 iglesias hijas y ahí haciendo el trabajo pionero, levantando la obra con esfuerzo, con tesón, pero siempre con la presencia de Jesús en nuestras vidas, quien hace posible todo. Amén. Bueno, vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor y yo quiero invitarles en esta mañana que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 43. Libro del profeta Isaías, capítulo 43. El mensaje de hoy lo he titulado, denominado, buscando una frase que encierre el contenido esencial de este mensaje: hacedores de historia. Hacedores de historia. Es lo mismo que decir pioneros. ¿Cuántos quieren ser pioneros? Más o menos. ¿Cuántos quieren ser pioneros? Bueno, ese es el llamado de Dios, ¿eh? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, capítulo 43, el versículo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor: así dice Jehová, el que abre camino en el mar, senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis
de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y pregunta el Señor, ¿lo identificaréis? ¿Lo conoceréis? Pues otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo referencia a eventos históricos del pueblo de Israel. Eventos que marcaron unos instantes en su historia para ver un antes y un después. Esos eventos fueron magníficos, fueron eventos que sorprendieron al pueblo, fueron momentos de salvación, fueron momentos de conquista. Está aludiendo al momento en que el pueblo de Israel vio y contempló la salvación de Dios, cuando las aguas del Mar Rojo fueron abiertas y el pueblo pasó en seco. Y posteriormente el ejército de Faraón, que perseguía al pueblo de Israel para volverlo a la esclavitud, todo ese pueblo perseguidor y opresor quedó sumergido en las aguas y no se volvieron a levantar. Hace referencia también al mismo tiempo en el que el pueblo de Dios vio la mano del Señor también sobre el momento en que las aguas del Jordán fueron abiertas y el pueblo dirigido por Josué atravesó en seco aquel río Jordán. Es el Dios de la historia, es el Dios que, como en el día de hoy, nos permite disfrutar de una historia, porque un pueblo sin historia es un pueblo que no tiene futuro. Y ustedes hoy, en este 34 aniversario, están celebrando las maravillas de Dios, porque, como bien decía su pastor en esta mañana, cada uno de ustedes son producto de un milagro de Dios. Nadie puede experimentar la salvación de Dios sin haber experimentado un milagro. La salvación es un milagro. Quizás además de ese milagro se añada un milagro de sanidad. El milagro de haber salvado un matrimonio, el milagro de haber salvado a un joven, haber roto cadenas de alcohol, de vicios. Vaya usted a saber de dónde Dios lo sacó. Pero cada uno de nosotros somos un milagro. Tenemos una historia de un Dios de milagro. ¿Cómo no por eso? Esa es nuestra historia. Una historia que tiene raíces en un Dios todopoderoso, en un Dios incomparable, en un Dios que siempre estuvo listo para tirar su mano, lanzar su mano y salvarnos. En este momento el pueblo de Dios está siendo apelado por el profeta, pero lo está siendo apelado de una manera interesante, porque no está haciendo referencia solamente al Dios de la historia, sino que aquí está identificando el profeta a Dios como aquel, no el que hizo, sino el que hace. Presta atención, porque aquí la palabra del Señor menciona claramente que Dios es el que abre camino, no el que abrió, sino el que abre, el que todavía abre camino, el que aún abre senda en las aguas impetuosas, y el que todavía saca a caballo, a carro, y aquel que hace que el ejército de Faraón todavía siga sumergido y no se levante. Quiere decir que el Dios que hizo es el Dios que todavía sigue haciendo. Es el Dios no solamente que hizo y que hace, sino, como dice también y apunta y señala el texto de la palabra del Señor, cuando en el versículo 19 dice: otra vez lo volveré a hacer, como lo hice en el pasado, otra vez lo volveré a hacer. Y queridos hermanos, prepárese, porque el Dios de la historia sigue siendo un Dios actual, y Dios se actualiza hoy en este lugar. Y prepárese, porque el Dios que tiene historia es el Dios que va a hacer que usted viva una nueva historia. El Señor está aquí en medio nuestro como poderoso Dios, el Dios que quiere invitarle a la aventura de esa presencia permanente, de esa presencia que hará posible que los hechos maravillosos que a ustedes le contaron, que usted vivió aún en el pasado, hoy lo pueda volver a revivir mediante su manifestación poderosa. Ahora, lo nuevo de Dios, que es lo que está anunciado por aquí, porque Dios dice que Él hará algo nuevo,
tiene que ver con una actitud que tiene que ser identificada como clave para poder atrapar aquello que Dios tiene nuevo para usted y que tiene nuevo para mí, y ¿por qué no?, que tiene nuevo para esta iglesia. Y para eso el Señor da un consejo, da una palabra, nos invita a una exhortación, y es: no os acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. Quiere decir que tiene que haber una actitud mental correcta, tiene que haber una actitud, una forma de pensar adecuada para poder atrapar aquello que Dios tiene para nosotros. En este caso, el gran peligro que pudiéramos tener todos nosotros, como yo decía ayer a los varones en un desayuno que tuvimos magnífico, yo les dije, lo peor que puede pasar a una vida y una persona es el conformismo, el haber querido acomodarse al presente y ver el pasado como algo digno de ser recordado, con melancolía, con añoranza, pensando que lo que vivimos en el pasado es lo mejor. O llegar a pensar que los problemas del pasado se van a seguir repitiendo en el futuro. Eso se llama pesimismo, y peor todavía, cuando el pesimismo se liga al fatalismo, porque el fatalismo nos dice que las cosas no van a cambiar. No que todo está mal, sino que además decimos que es que no van a cambiar. Pero nosotros somos un Dios que hoy tiene poder suficiente para cambiar cualquier circunstancia, cualquier realidad. Por eso Dios dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y esto me hace pensar en las palabras del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. De manera que el Señor nos está insistiendo hacia una realidad, al hecho de que para poder ver cosas nuevas, nuestra mente tiene que ser también renovada, nuestra forma de pensar tiene que ser renovada. Tenemos que actualizar nuestro entendimiento hacia Dios. No podemos tener una mente retrógrada. Tenemos que tener una mente que progresa, una mente que ambiciona lo mejor, una mente que ambiciona la excelencia, una mente que cree que todo es posible, que podemos avanzar. Pero siempre habrá algo que nos va a querer hacer pensar que lo que fue, fue y ya no será. Y ciertamente es así, pero Dios sigue siendo. Y Dios puede llevarnos al punto de declarar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6 y versículo 9. Estoy persuadido de cosas mejores. ¿Qué dice el Señor? Persuadido de cosas mejores. De cosas mejores. Entonces, en este punto, yo tengo que invitarles a ustedes a que se den cuenta de algo aquí formidable, algo maravilloso, auténtico, algo que es real. Nosotros no podemos caer en la trampa de ser atrapados por una mentalidad que nos haga siempre pensar en el pasado. El pasado, como dije al principio, es parte de nuestra historia, y a través de la historia aprendemos, maduramos, aprendemos de los aciertos y aprendemos de los errores. Pero lo importante es no traer a memoria cosas antiguas, y esas cosas antiguas pueden tener dos vertientes, una positiva y otra negativa, pero también aún la positiva puede ser negativa. ¿En qué sentido? En el sentido de cuando uno piensa en las cosas buenas que Dios hizo con nosotros, en los milagros, en las experiencias que vivimos, cuando nos cuentan acerca de los prodigios, de los milagros que Dios hizo en el pasado. Yo siempre digo que no podemos hacer en nuestra mente un museo de recuerdos que nos haga pasearnos ahí en la recreación de la mente y decir qué cosas hizo Dios, qué cosas hizo Dios. Y a veces leemos libros, leemos historia y decimos qué bueno que fue Dios, qué bueno que fue Dios. Pero no podemos estar siempre hablando de lo bueno que fue Dios. Necesitamos que Dios sea bueno hoy también. Necesitamos que Dios se mueva hoy, más que nunca. San Salvador, más que nunca América, más que nunca Europa necesita que Dios manifieste su poder, como lo hizo en el pasado, lo hagan en el día de hoy.
Lo hagan el día de hoy. El mundo está esperando una manifestación poderosa del Dios de los milagros. Y en este sentido, yo quiero que usted se despoje de todo sentimiento de melancolía, de no comparar el presente con lo que usted vivió en el pasado. Aquellos que son parte histórica de esta iglesia, que nos hablan acerca de los momentos que vivió en esos comienzos. Yo escuchaba antes al pastor Héctor, he escuchado algo al pastor Lisandro, he visto algo acerca de este resumen histórico. Yo digo, ese es nuestro Dios. Pero queridos, hay una generación de entre nosotros que no conoció esos hechos, que solo lo conocen a través de la historia, de la tradición oral. Alguien se lo contó. Ellos se imaginan cómo fue, se lo imaginan, pero no hace falta más la imaginación. Necesitamos que las generaciones antiguas, las nuevas generaciones y todas aquellas generaciones que conforman esta iglesia, como aquellos que conforman la iglesia en el mundo, asistan a una manifestación actualizada del poder de Dios. Y yo digo, ¿cuántos creen que eso es posible? Pero es importante no quedarnos con el pasado. Por otro lado, esa parte negativa del pasado tiene que ver con otro aspecto que para mí es importante recordar en estos momentos, sobre todo para aquellos que están pasando por momentos de oportunidad en sus vidas, aquellos que están atravesando circunstancias especialmente delicadas. Dios te dice, tu pasado negativo, tu trauma, tu situación compleja y difícil no se puede convertir en un fantasma que te va a amenazar cada vez que te quieres levantar, intentar un proyecto, intentar sacar esa carrera joven, intentar poner en marcha esa empresa. Cada vez que tú quieres levantarte, de pronto viene el recuerdo, la experiencia negativa que te quiere atrapar, te quiere retener. Es como un ancla pesada que impide que la nave despegue del puerto, que salga del puerto hacia rumbo a nuevos proyectos, a nuevos emprendimientos. En este día el Señor nos invita para lo nuevo. Es importante renunciar y cortar anclas con el pasado. Y yo invito a todos ustedes que se enfoquen en el futuro, que miren con esperanza hacia el futuro, porque el Señor quiere que su mente empiece a apuntar a las promesas del Señor, a lo que Dios le ha prometido, a lo que Dios ha puesto en su corazón, a esos sueños, a esos anhelos. Y si usted ha tenido experiencias de fracaso, y si usted lo ha intentado una vez y otra vez, pero no lo ha podido, siempre pasó algo, no siga pensando que va a seguir pasando, no siga creyendo que va a seguir sucediendo. Ahora Dios hará algo nuevo. Levántase en el nombre de Jesús y crea que la presencia de Dios la va a respaldar. ¿Amén? Esto es importante. Dicho eso, yo quisiera que usted pudiera proyectarse bajo la influencia de un ejemplo. Precisamente un ejemplo que por todos es conocido y que a mí me inspira para poder fundamentar el mensaje de esta mañana. Y tiene que ver con lo que leemos en el libro de Josué capítulo 1. Libro de Josué capítulo 1, vamos también a buscar en el capítulo 3. Y empezamos con el versículo 1. Versículo 1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo o capítulo 3. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento
Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Por qué? Por cuanto antes de ahora vosotros nunca habéis ¿qué? Pasado por este camino. Lo que Dios va a hacer nuevo requiere también emprender camino nuevo. Lo nuevo no viene sin pasos nuevos, sin atravesar rumbos nuevos. Lo que nunca hiciste te tocará hacer, pero todo tiene que ver con una actitud que tiene que cambiar en nosotros. Quizás usted ya está en esa plataforma de lanzamiento, está ante un momento donde Dios lo ha puesto en una encrucijada. Yo no sé las circunstancias de cada uno, porque este mensaje puede ser recibido por cada uno en forma diferente en función de su circunstancia personal. Pero yo estoy seguro que en los momentos que vivimos hoy son momentos críticos, momentos difíciles, donde Dios tiene que levantar una generación de gente que se atreva a creer que hay una nueva historia por hacer. Gente pionera, gente emprendedora, gente inconformista, gente que renuncia a quedarse en el lugar donde está, gente que renuncia a acomodarse, gente que no acepta quedarse dentro de una cueva o aún en un estado de simplemente pasividad y de contemplación de lo que está pasando, espectador del mundo, espectador de lo que ocurre. No, Dios quiere levantar una generación de gente inconforme, gente que no acepta la realidad tal cual es, gente que se atreve a pensar que puede haber cambios, que podemos cambiar realidades, que podemos generar transformación. Gente que de pronto atrapa la palabra de Dios, confía plenamente en Dios y comienza a pensar de una forma distinta, no aceptando las estadísticas, ni aún aceptando lo que dicen las noticias, no aceptando de ninguna de las maneras que la iglesia va a seguir como está, en una inercia más o menos en crecimiento. No, tiene que haber una explosión de avivamiento, algo que cambie la historia, algo que cambie la tragedia que vive muchos de nuestros países. Lo que estamos viviendo ahora es un tiempo de crisis, pero la crisis lo que viene a decirnos es que una etapa se acaba y que otra nueva comienza. La crisis no es para acabar contigo, no es para acabar conmigo. La crisis es la plataforma, la plataforma de lanzamiento para una nueva historia para mi vida. Así que si tú estás tocando techo, estás sufriendo una pérdida, estás llorando por algo que has perdido, por algo que has dejado atrás, yo te digo, no pongas tu mente en lo que perdiste, no pongas tu mente en las glorias pasadas, no pongas tu mente en el trauma que viviste. Ahora, pon tu mente en lo que Cristo tiene para ti. Dios hará algo nuevo en tu vida. Recibe de parte del Señor. Ese aplauso es muy fuerte para el Señor. Alaba a Dios en esta mañana. Ahora, fíjese en Josué. Observe a Josué. Josué está llorando a Moisés. Está de luto con todo el pueblo, porque todo el pueblo echaba de menos a ese hombre que, según nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 34, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Quien haya conocido a Jehová cara a cara, qué nivel de revelación. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Sabe cómo se sentía Josué al lado de Moisés? Tan chiquito, tan pequeño. Josué amaba tanto a Moisés, estaba tan impactado por la vida de Moisés, que había quedado un gran vacío en su interior. En realidad, posiblemente pudiéramos estar hablando de una actitud depresiva. La pérdida fue tan grande que lo sumió a él y a todo el pueblo en una depresión. Cuando hay pérdida viene la depresión. Hay un desinflamiento en el alma.
se produce un vacío en nuestro interior que nos lleva a un ámbito de desesperación tan fuerte que pensamos que lo que hemos perdido es insustituible. Josué no es de esos que están ahí agazapados esperando que de pronto alguien caiga o alguien muera para de pronto ocupar un lugar y dice: esta es la mía. En absoluto. Josué no quería perder a Moisés. Josué amaba a Moisés. Él no era un oportunista. Él era un siervo de Dios y siervo de verdad de Moisés. Pero le costaba asimilar la pérdida, como muchos que pierden un ser querido, como muchos que pierden un negocio, como muchos que a través de un trauma han sentido que algo se ha desvanecido y cuesta asimilar esto aquí dentro. Quizás se sabe intelectualmente, pero el alma todavía echa de menos la ausencia y lucha con la realidad de pensar que la ausencia se ha producido. En eso trabajan los psicólogos, en eso trabajan los consejeros, para hacernos aterrizar a la realidad de la pérdida. El pueblo de Israel estaba en luto, Josué estaba en luto, y solo algo podía traer a Josué a un despertar de la realidad en la que ellos estaban viviendo. Por eso Dios tuvo que hablarle. Vino palabra de Dios a Josué. Dios habló a Josué, como creo que hoy Dios te habla a ti, para que entiendas que Dios te dice lo que le dijo a Josué. Josué, Moisés no va a volver. Moisés ha muerto. Nunca más Moisés y lo que representó Moisés va a volver. Ahora te toca a ti. No tengas miedo, no sientas pánico, no sientas vértigo, no te compares, porque viene un tiempo nuevo para tu vida y para mi pueblo. Como estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Así que levántate, rumbo a la promesa, rumbo a la conquista, rumbo a una nueva historia. Y sabe, Dios se lo está diciendo a usted también en esta mañana. Una nueva historia nos está esperando. Y para esa nueva historia Dios tuvo que hacer algo trágico. Dios no permitió al pueblo despedir al muerto. Dios enterró a Moisés. ¿Dónde? Nadie lo sabe. Le enterró todito todo. Las canas, el manto, el báculo, las zapatillas, todo. Dios enterró todo. Porque Dios conoce al pueblo como nos conoce a nosotros. Somos gente tendiente a hacer de cualquier cosa una reliquia. Y Dios no quería reliquias, quería una nueva historia, completamente una nueva historia, y que el pueblo aprendiera a depender de Dios y no de una reliquia. ¿Están entendiendo? Así que Dios no permitió nada de la etapa pasada. Como que Dios quiere también decirte a ti lo mismo. Tu pasado está enterrado en el fondo del mar. Jesucristo vino a perdonar todos tus pecados. Y si Dios te ha perdonado, no vayas a buscar más lo que Dios perdonó, porque ya no está, ha sido enterrado por completo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso es maravilloso. Eso es magnífico. Yo estoy aquí hoy seguro de lo que estoy hablando, no porque sea mejor que ninguno de ustedes, es que mi aval es lo que Dios me ha dicho, que Él me ha perdonado y basta. Y si yo acepto esto, nunca me levantaré. Y no tendré nunca la autoridad moral y espiritual de guiar a otros hacia una victoria. Pero en esta mañana, al igual que su pastor y tantos otros que pudieran decir lo mismo que yo en esta mañana, decimos, nos espera un nuevo camino. Y Dios le dijo a Josué, Moisés ha muerto, comienza una nueva etapa, aprovéchala. ¿Qué está diciéndonos Dios? Tome nota de lo que le voy a decir ahora.
Josué fue testigo de una oportunidad perdida en la vida. Junto con Caleb, usted sabe que en tiempos de Moisés el pueblo no decidió hacer lo que tenía que hacer. Y como consecuencia de ellos perdieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Retrocedieron y estuvieron ¿cuánto tiempo? 40 años. ¿Qué hacían? Dando vueltas. ¿Qué hacían? Ahora pregunto, ¿tenían promesas? ¿Amaban a Dios? ¿Dios hizo milagros? La columna de fuego durante la noche, la nube durante el día, sus cuerpos fueron cubiertos con ropas que no se desgastaban, fueron preservados de enfermedad. No me digan que no veían las maravillas de Dios. Dios estaba con él, con el pueblo, o no estaba con el pueblo, estaba con el pueblo. Pero sin embargo, no estaban en la tierra prometida. Y esto nos puede pasar a nosotros. Hay momentos en la vida, hay instantes en la vida que a veces se dan una sola vez. Y si usted no toma la decisión correcta en el momento en que se presenta delante de usted la oportunidad, que dije, la oportunidad, usted puede acabar dando vueltas, sí amando a Dios, sí con promesas, pero dando vueltas en una rutina y una inercia que le va a absorber en una frustración, que le va a llevar siempre al lamento de no haber hecho lo que tenía que haber hecho cuando lo tuvo que hacer. Y dentro de nuestras iglesias, y quizás hoy entre nosotros, hayan personas que están aquí pensando en que dejaron escapar una oportunidad y ahora están viviendo consecuencias de no haber hecho lo que tenían que hacer. Porque Dios te dio la oportunidad de cambiar tu historia y no lo hiciste. Te equivocaste con la decisión. Pero aquí tenemos un Dios que nos anuncia que Él en ti hará algo nuevo. Quiere decir que Dios tiene delante de ti otra nueva oportunidad. ¿Cuántos lo reciben en el nombre del Señor? Amén. Es un Dios de misericordia. Dios de misericordia. En definitiva, si yo tuviera que decir misericordia, ¿saben lo que significa misericordia? Otra oportunidad. Así es Dios. Y en este tiempo, donde quizás muchos de nosotros nos lamentamos de los momentos en que no decidimos correctamente para atrapar nuestra oportunidad, Dios en su infinita misericordia en este día nos sirve una nueva oportunidad para enfilarnos, dirigirnos hacia una etapa nueva en nuestra vida, porque Dios está de parte tuya, Dios está de parte de mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos atrapan esa oportunidad? ¿Lo recibes? Ahora escuche, en el capítulo 3 está la clave. El capítulo 3 está la clave. Hemos hablado de un aspecto que tiene que ver con la actitud mental, con la determinación, tiene que ver con la manera de manejar el tiempo, la crisis. Pero aquí ahora hay que hablar de dar pasos, tomar decisiones. El capítulo 3, Dios está diciendo a Josué, Josué, todo lugar que pisaré en la planta de tus pies, yo te lo daré. Pero ese lugar que tú vas a pisar tiene que ser un lugar dirigido por mi arca, por mi presencia. No podemos tomar en nosotros la arrogancia y el atrevimiento de pensar que porque somos lo que somos podemos ir donde quiera y creer que Dios nos va a entregar todo lo que pisamos. No. Hay condicionantes. Y el condicionante más importante es que hay una instrucción que tiene que ser tomada a rajatabla. Esa instrucción tiene que ver con el hecho de que los sacerdotes, ¿quiénes? Sacerdotes, tienen que poner el arca bien alto, en forma visible, para que todo el pueblo pueda ver dónde está el arca. Y por donde va el arca, el pueblo tiene que caminar. Así que imagínense, el arca tenía que ser elevada por encima de todo hombro y de toda cabeza, porque al ser puesta sobre los hombros, el arca era visible para todo el pueblo. ¿Qué importante es eso?
que de pronto el arca se convierte en una punta de lanza, para que todo el mundo sepa por dónde ha de ir, dónde ha de caminar. Esto es significativo en la medida de que nosotros, teniendo en cuenta la revelación global de la palabra del Señor, llegamos a entender que el arca representa a Cristo. Y que si el arca representa a Cristo, para mí es importante como creyente, como cristiano, entender que Cristo no puede estar en un lugar discreto en mi vida. Cristo tiene que ser el máximo protagonista. Que Cristo tiene que estar elevado en mi vida. Tiene que ser puesto en un lugar visible. Cristo tiene que ser alabado, exaltado, reconocido, puesto bien en alto. Y cuando Cristo es puesto bien en alto, entonces todo el mundo sabe por dónde debemos de caminar. Además de eso, hay un factor determinante en eso, en lo que estamos escuchando. Y es la oportunidad que Dios nos ofrece al entender que si ponemos a Cristo en alto, esa presencia de Jesús en nuestra vida, en el día a día nos va a hacer ver por dónde nosotros caminar. Hay un ámbito de revelación. El arca, cuando es puesto sobre la cabeza, Dios ama nuestra mente, Dios ama nuestro corazón. Y yo creo perfectamente que muchos de los que están aquí preguntándose acerca de su futuro, acerca de los pasos que han de dar, de cómo manejar su vida, administrar ahora sus recursos, yo te digo que pongas a Cristo como algo prioritario en tu relación personal, y yo te aseguro que el arca que está por encima de tu cabeza derramará su unción sobre tu vida. Y tú vas a saber qué hacer y dónde poner tu pie en cada instante de tu vida. Y cuando hay un momento de sentir que las aguas del Jordán están ahí, separándote del lugar de la promesa, tú lleno de promesas, de sueños, de anhelos, pero frente a esa realidad imposible de poder franquear por tus propios medios, por muy amenazante que sea ese Jordán, y por muy imposible que parezca superarlo, la confianza y la fe en lo que Dios te ha dicho, la actitud de poner a Cristo en alto en tu vida, por cada paso que des, Dios se va a glorificar, porque la unción bajará por la cabeza, bajará por tu cuerpo y llegará a la planta de tus pies, y Dios abrirá camino donde no lo hay. Y como Dios lo hizo en el pasado, lo hará en el presente. Además, le digo una cosa: usted debe de entender que esa unción será necesaria en su vida, por razón de que en esos instantes en que usted deba hacer historia, su historia, son los momentos donde uno quisiera tener a alguien a nuestro lado para que pudiera decidir por nosotros y hacer por nosotros. Pero a los pioneros les toca tomar decisiones a veces en soledad. ¿Cuántos quisieran tener a papá y a mamá a su lado para saber qué hacer? ¿Cuántos quisieran tener al pastor o a la pastora o un gran evangelista para que le abran las aguas del Jordán? Alguien que venga y te imponga manos. Pero, queridos hermanos, la mayor parte de nuestra vida la vivimos fuera de la iglesia. La mayor parte de nuestra vida la vivimos en el trabajo, en la universidad, en la escuela. Y ahí sentimos el vértigo, el pánico, la soledad. ¿Y ahora qué hago? Y muchos de ustedes han sentido esa soledad escénica, de sentirse observado. ¿Y si no funciona? ¿Y si no pasa? ¿Y si no sucede? Pero es importante que usted entienda que hay decisiones que nadie puede tomar nada más que usted. Como la decisión personal de recibir a Jesucristo como Salvador. Yo quisiera que todo mi país, España, recibiera a Cristo, pero nadie lo puede hacer por cada uno de ellos. Hay decisiones que uno tiene que hacer individualmente. Hay pasos que usted tiene que dar de forma individual, y que nadie se va a meter en su pellejo para tomar la decisión que usted debe de tomar.
Por eso yo le digo, mire el Jordán, mire su problema, mire su crisis, confronte su gigante, no se amedrente, crea que como estuvo Dios con Moisés, como está Dios con su pastor, como está Dios con la persona que ama, como está Dios con esa persona que le infunda aliento, estará con usted en el momento de la decisión. El Espíritu Santo lo va a respaldar para que haga lo que debe hacer. Bendiga al Señor en esta noche, esta mañana. Esto es importante. Yo recuerdo todavía una señora que vino a la iglesia hace unos meses, apenas unos meses, y me llamó la atención el instante, el momento en que la conocí. Era una señora que estaba con un terrible dolor de cabeza, una presión, una tensión tan fuerte, tan grande, que la tenía sumida en cama, y además con la sentencia médica de un tumor cerebral que le estaba absorbiendo la energía, le estaba generando una jaqueca impresionante y al mismo tiempo le estaba restando toda oportunidad de avanzar en la vida. Sus sueños, sus esperanzas estaban ahí, postradas en esa cama, envuelto en un dolor impresionante. Fui invitado a predicar en esa iglesia y esta hermana en aquel día sintió de parte de Dios que tenía que ir al culto, como si una voz interna, no audible, pero sí interna, le invadiera. Y en ese instante ella supo que tenía que dar su paso de fe, que tenía que tomar una decisión, tenía que confrontar su Jordán, que Dios tenía para ella algo grande y que era la oportunidad de su vida. Entendió que ese culto era su oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia pensando, Señor, quiero aprovechar este culto, porque si pierdo este culto, pierdo una oportunidad de que tú me hables, de que tú obres? Esa sensación de saber que ese día iba a ser diferente, la levantó de la cama, le hizo generar en ella una energía, sacó su último aliento de fuerza y llegó al culto. Y cuando estaba empezando el culto, mientras estábamos predicando, antes de que nadie hiciera un llamado por enfermedad, para oración de ningún tipo, ella empezó a sentir en su cabeza un resquebrajamiento, un crujido, un chasquido en su interior. Se le intensificó el dolor de cabeza y en un instante algo explotó dentro de ella y empezó a sentir un alivio, una descarga de libertad, de paz inmenso. Después comprobó que en ese instante, sin que nadie orase, solo por el hecho de ella haber pisado en esos momentos la iglesia, el poder del Espíritu Santo bajó y quedó completamente sana de aquel tumor. Ese es el momento en que Dios obra. A veces una decisión, un paso de fe hace el resto. Yo me gustaría en esta preciosa mañana, en estos 5 minutos que quedan para acabar este mensaje, quiero dedicarlos a desafiarles a ustedes, aquellos que están llamados a comenzar una nueva etapa en sus vidas, aquellos que quizás están viviendo en un tiempo de crisis, atrapados y estrangulados en una situación de lucha. No sé en qué forma Dios te habló, pero yo creo que el Dios de la historia es el Dios que está aquí. Quizás entre nosotros hay personas que hoy tienen que tomar su decisión de levantar el arca. Cristo está demasiado discreto en tu vida. ¿Cuántas veces quizás ante encrucijadas no te has atrevido a llevarlo? Nuestro Salvador y nuestra España necesitan un derramamiento del Espíritu Santo. Y Dios no lo va a hacer de forma mágica. Dios lo va a hacer en medio de problemas reales y con gente auténtica, como usted y como yo. Con gente que pisa la tierra, pero que tiene el corazón bien alto. Gente que ama a Dios por la historia, pero gente que no se conforma con la historia. Gente que le dice a Dios hoy, Señor, como tú lo hiciste en el pasado, hoy yo necesito un milagro. Yo quiero pisar mi Jordán. Quiero pisar mi imposible. Quiero ser un pionero. Llamo a las nuevas generaciones.
a quebrar el Jordán, que sean cabecera de lanza, punta de lanza. Para algunos que quizás están mirándote y se están observando para ver si tu fe realmente funciona, atrévete a creer que como Dios estuvo con Moisés, Dios estará contigo. Pero no dejes escapar esta oportunidad. Si Dios te habló, quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Quiero orar por ti. Dios está aquí. Mientras suena esta canción, yo quiero que con su mano levantada, póngase en pie, por favor. Dios está abriendo camino. Dios está abriendo camino. Yo no sé, estoy pensando en este instante, trate de no moverse ni hablar con nadie. Cierre sus ojos, levante su mano. Dígalo. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. Dígalo, iglesia, y lo que harás. Dígalo. Proclámelo. Una vez más, creo en ti. Creo en ti, Jesús. dígalo con toda su alma. Y lo que harás en mí. Otra vez, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, Milagroso, milagroso Señor. Yo en este lugar de tu presencia, a tu poder. y este sendero ¿Cuántos van a caer? ¿Cuántos lo proclaman? a los que estamos aquí. ¡Vamos! Y en lo que harás ¡Dígalo! ¡Lo que harás! recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. mantenga su mano levantada ahí donde está. Padre, con sus ojos cerrados, digan: Señor, yo te necesito en esta mañana. Yo declaro que tú has permitido tu presencia si creemos en ti. Yo declaro ahora sobre cada vida, cada joven, cada madre, cada padre en este lugar, cada maestro del evangelio, cada empresario, cada estudiante, Señor, cada trabajador, cada pastor en esta iglesia, cada hombre y mujer que es de este país, que viene de otros países, Señor, donde quiera, Señor, que esta palabra está siendo ahora está alcanzando. Yo proclamo que viene un tiempo nuevo para tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra de Satanás, todo espíritu inmundo que venga a deprimirte, que venga a atraparte, que venga a hacerte ahora pesado, como un poder insuperable. Ahora, proclamo que sobre ti viene la presencia de Dios, el poder del Espíritu
Santo para creer que todo es pasado, se puede caer. Se rompen fortalezas. Espíritu de opresión, salta las vidas ahora. Tu sentimiento de derrota, de amargura, de resentimiento, tu espíritu de pérdida ahora. Dios te invita a levantar la mirada hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste. Levanta tu cabeza. Contempla la tierra que Dios tiene para tu vida. Pioneros, Señor, pioneros, pioneros. Reciba la gloria, recíbelo. Dale gloria, dale, Señor, reciba, gloria. Reciba esta palabra. Toma la decisión ahora. Pasa la tierra, pasa el sol ahora. Con tus pies de la declara. Esa tierra le pertenece. Toma las promesas, toma la vida. Lloro para acá, Jesús. Dios está aquí. Dios está aquí. La presencia de Dios está sobre ti. Dios está contigo. Mírame ahora por un instante. Dios está contigo. No es lo que sientes. No es lo que sientes. Es lo que crees. Y lo que crees es la llave para un futuro glorioso en la gloria de Jesús. ¿Cuánto lo crees este gloria? La fuerte la gloria del Señor. Aleluya, dale gracias al Señor por tanto. Te bendecimos, buen pastor, por todas tus misericordias. Gracias, Señor, gracias. ¿Sabe qué, hermano? Lo que decía Pablo, olvidando lo que queda atrás. Pongamos el cronómetro a cero. Y hay cosas mayores que Dios quiere que hagamos. En la vida de cada uno, a nivel personal, familiar, ministerial. Y a través de esta alabanza vamos a quedar despedidos. Y les digo a los hermanos de las iglesias filiales, a las comisiones que han venido, hay un refrigerio para ustedes allá en la parte sur del terreno. Hay una galera ahí. Entonces ahí donde está el comedor de los niños, ahí los esperamos.